Una nueva guerra fría en pleno siglo XXI. Lo que parecía solo una rivalidad comercial, hoy es una contienda global por el control económico, tecnológico y militar del planeta. China y Estados Unidos ya no negocian desde la cooperación, sino desde la competencia abierta. Todo está en juego. El Pacífico, la inteligencia artificial, los microchips y hasta el futuro de Internet. Quédate hasta el final y entenderás por qué este conflicto ya afecta tu vida diaria, aunque no lo notes. Cómo los aranceles se convirtieron en armas de poder global. Cómo se desató el enfrentamiento comercial más grande del siglo. En 2018, Donald Trump inició la ofensiva. Aranceles por $50.000 millones a productos chinos. Pekín respondió y en solo 2 años, más de $550.000 millones en bienes quedaron atrapados en un fuego cruzado arancelario. Tecnología, automoción, agricultura, pocos sectores escaparon al impacto. Con la llegada de Joe Biden, el discurso fue menos confrontativo, pero las medidas clave se mantuvieron. Hoy, con Trump de vuelta en la Casa Blanca 2025, la guerra comercial ha recobrado fuerza. Nuevas tasas sobre smartphones, baterías y maquinaria de precisión. Amenaza de un arancel general del 10% a todas las importaciones. Reaparición del discurso de reindustrialización nacional. El efecto fue inmediato. En solo 6 meses, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 8%. La inflación volvió a subir y los mercados se sacudieron ante el temor de una guerra comercial 2.0. Vietnam y México salieron beneficiados, convirtiéndose en nuevos polos industriales. Pero no todos ganaron. Miles de pequeñas empresas estadounidenses dependientes de insumos chinos vieron dispararse sus costes. El consumidor también lo sintió, sobre todo en electrónica, maquinaria y artículos del hogar. China respondió con una estrategia de circulación dual. Fortaleció su mercado interno, redujo su exposición al dólar y reforzó sus acuerdos comerciales con África, Asia Central y América Latina. El caso iPhone es un ejemplo muy claro de todo esto. Aunque diseñado en California, más del 90% de los componentes del iPhone provienen de Asia. Foxconn ensambla, BOE produce pantallas, Sony aporta sensores, TSMC fabrica los chips. Imponer aranceles a estos insumos afecta directamente al precio final, a la logística global y a los propios consumidores estadounidenses. En mayo de 2025, Trump levantó parcialmente algunos aranceles tras la presión directa de Apple, Intel y Tesla. El mensaje fue claro: los aranceles ya no solo son instrumentos económicos, son armas de presión geopolítica. ¿Quién ganará la carrera tecnológica del siglo XXI? ¿Quién dominará la inteligencia artificial, los microchips y las redes del futuro? El enfrentamiento ya no se libra en campos de batalla tradicionales, se pelea en laboratorios, servidores y fábricas de semiconductores. Estados Unidos sigue liderando con OpenAI, Microsoft, Nvidia y Google DeepMind. Pero China avanza con fuerza. DeepSeek, su modelo de lenguaje, ya compite con GPT-4. Está integrado en sistemas de Baidu, Alibaba y Sense y su objetivo final es ser líder global en inteligencia artificial en 2030. Pero más que una meta técnica es un proyecto de soberanía, educación, vigilancia, salud y defensa. El ecosistema digital chino busca independencia total del modelo occidental. Los microchips son el petróleo del siglo XXI. Estados Unidos lidera en diseño con empresas como Nvidia y AMD, pero depende de Asia para fabricarlos. Además, tiene una gran dependencia de Taiwán y Corea del Sur, que producen más del 70% de los chips más avanzados. Estados Unidos restringió exportaciones tecnológicas clave. Países Bajos y Japón se unieron. Vetaron el acceso chino a litografía ultravioleta de última generación. Resultado, China invirtió $150.000 millones en autosuficiencia. SMIC mejoró, pero sigue 1 o 2 nodos por detrás. Redes y control digital. Huawei y ZTE lideran el 5G en países en desarrollo. Estados Unidos respondió con vetos y construcción de su propia red
junto a aliados. Pero la verdadera pugna ocurre bajo el mar. El 95% del tráfico global de Internet pasa por cables submarinos. China promueve los suyos. Peace Cable, Xiaomi 6, Google y Meta levantan los propios, bajo supervisión de Washington. La ruptura digital ya es real. Tiendas de apps, sistemas operativos, estándares para salud, industria y defensa. Dos mundos, dos internets. ¿Quién domina realmente el corazón estratégico del planeta? ¿Quién controla la región por donde circula el 60% del comercio mundial? El Indo-Pacífico ya no es solo un cruce de rutas marítimas, es el nuevo epicentro del poder global. China ha construido en menos de 2 décadas la mayor armada del mundo en número de buques. Tiene 3 portaaviones, uno aún en pruebas, destructores de última generación, submarinos nucleares y bases navales fuera de su territorio, Djibouti y Camboya. La capacidad de proyectar fuerza ya no es un objetivo, es una realidad. Su estrategia es híbrida. Pekín no busca confrontación directa, sino presión constante. Militarización de islas artificiales en el mar de China Meridional, uso de flotas pesqueras como milicias encubiertas y ejercicios navales conjuntos con Rusia e Irán. Todo sin disparar un solo misil, pero dejando claro quién manda. La respuesta de Estados Unidos y sus aliados es también determinante en esta región. El Comando Indo-Pacífico lidera la reacción. Estados Unidos mantiene bases clave en Guam, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia. Ha actualizado sus sistemas de defensa antimisiles, desplegado radares avanzados y reforzado su doctrina de libertad de navegación. En 2024, Estados Unidos firmó acuerdos militares con Filipinas para ganar acceso a bases estratégicas cerca del estrecho de Luzón y de Taiwán. ¿Quién tiene ventaja? A día de hoy, la Armada estadounidense aún supera a la China en tonelaje, aviación embarcada y experiencia en operaciones conjuntas, pero la brecha se reduce y lo hace rápido. ¿Se está reconfigurando un nuevo orden mundial por alianzas? ¿Está el mundo dividiéndose en 2 grandes esferas de poder? La competencia no es solo bilateral, es global y se juega también en el terreno diplomático. Por el lado occidental hay 2 acuerdos que están marcando la diferencia. Por un lado está AUKUS. En 2021, Estados Unidos, Reino Unido y Australia firmaron AUKUS. Inicialmente, el foco eran los submarinos nucleares para Canberra. Hoy, el acuerdo abarca ciberseguridad, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. En 2025, Japón y Corea del Sur han expresado interés en sumarse a los proyectos tecnológicos del bloque. El mensaje es claro. AUKUS se expande y con él se consolida un eje occidental para contener a China. Por otro lado, QUAD, acuerdo entre Estados Unidos, Japón, India y Australia, ya no es solo una alianza informal. Se ha transformado en un mecanismo de cooperación estratégica e incluye áreas clave como red alternativa de cables submarinos, banco de vacunas para países en desarrollo, sistema conjunto de vigilancia satelital. El papel de India es clave, pero algo disperso y mantiene una posición ambigua. Se coordina con Occidente, pero no rompe sus vínculos con Rusia ni con sus vecinos asiáticos. Pragmatismo geoestratégico en estado puro. A diferencia del bloque occidental, liderado por Estados Unidos a través de alianzas formales como la OTAN, el bloque chino opera de forma más discreta, pero no por ello menos efectiva. Pekín no encabeza una OTAN asiática, pero su influencia se extiende con fuerza por todos los rincones de Asia y más allá. Rusia se ha convertido en su socio estratégico más visible. Ambos países cooperan estrechamente en materia energética, militar y diplomática. Con Irán, China ha firmado acuerdos petroleros de largo alcance y mantiene un frente común en su desafío al sistema financiero dominado por el dólar. En Pakistán ha desarrollado el corredor económico China-Pakistán, pieza clave de su ambiciosa ruta de la seda. Y a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, la SCO, ha tejido un bloque de seguridad regional que abarca buena parte de Eurasia, ofreciendo una alternativa a las estructuras occidentales. Más allá del continente asiático, la expansión china también ha ganado terreno en África. Pekín ha multiplicado los contratos en yuanes, ha financiado infraestructuras digitales y ha concedido crédito soberano a decenas de países. Angola, Nigeria y Egipto se han consolidado como aliados estratégicos, especialmente en sectores como la energía, la minería y la construcción.
La presencia de China en el continente africano ya no es solo económica, es estructural, duradera y profundamente estratégica. Pero no todos los países están dispuestos a alinearse abiertamente con uno u otro bloque. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) intenta mantener el equilibrio entre las dos superpotencias, evitando comprometerse con una alianza exclusiva. En Europa, potencias como Alemania y Francia apuestan por una autonomía estratégica que les permita preservar su soberanía sin depender plenamente ni de Washington ni de Pekín. Y en América Latina, la mayoría de los gobiernos opta por una posición pragmática. Negocian con ambos bloques según sus intereses económicos inmediatos, sin comprometerse ideológicamente con ninguno. A día de hoy el mundo aún no es oficialmente bipolar, pero la tendencia es clara. Nos acercamos a una nueva arquitectura internacional en bloques, y en ese nuevo mapa las zonas grises se reducen. ¿Estamos asistiendo a un mundo partido en dos o a un equilibrio cada vez más inestable? Separar completamente dos economías tan profundamente entrelazadas como las de China y Estados Unidos parece imposible. Pero lo que sí estamos viendo es un desacoplamiento no total, pero sí progresivo, sectorial y cada vez más profundo. Ya no se habla abiertamente de ruptura, sino de otra palabra: de-risking. Estados Unidos ha cambiado su narrativa. En lugar de decoupling, ahora apuesta por reducir riesgos. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas están reubicando operaciones fuera de China. Apple ha trasladado parte de su ensamblaje a India y Vietnam. Tesla construye nuevas plantas en México. Microsoft relocaliza centros de datos en países aliados. El objetivo: crear un cinturón digital seguro, una red tecnológica confiable, donde Europa, Japón, Corea del Sur y Australia se han convertido en nodos clave. Mientras tanto, China responde reforzando su autonomía. Acelera el plan Made in China 2025. Con la meta de sustituir importaciones en sectores estratégicos, y expande la ruta de la seda digital, cables submarinos, centros de datos, plataformas propias y sistemas de pago que compiten directamente con los gigantes occidentales. El desacoplamiento ya no es una hipótesis, es una realidad fragmentada. Dos ecosistemas tecnológicos, dos marcos regulatorios y dos relatos que compiten por definir cómo funcionará el comercio y la información en el siglo XXI. Y esta división tiene un impacto directo en los países emergentes. Muchos se enfrentan a una decisión incómoda. Si el mundo se parte en dos, ¿con quién aliarse? Algunos intentan mantener el equilibrio. Indonesia diversifica socios. Brasil negocia tanto con Washington como con Pekín. Y Sudáfrica lidera iniciativas regionales sin depender de ningún bloque. Otros países, sin embargo, ya han tomado partido. Hungría se acerca a China. Polonia refuerza su alianza con Estados Unidos. Venezuela reorienta su política exterior en función del respaldo financiero chino. Y mientras los bloques se reconfiguran, se abre un nuevo tipo de confrontación. Un conflicto gris, no con tanques, sino con códigos, no con invasiones, sino con ciberataques, sanciones y sabotajes. Los escenarios probables ya se discuten entre analistas: ataques a infraestructuras críticas, sabotaje de cables submarinos, bloqueos comerciales en sectores sensibles. En 2024, un ataque informático paralizó temporalmente las aduanas digitales de Japón. Nunca se atribuyó oficialmente, pero las pistas apuntaban hacia actores patrocinados por el Estado chino. La frontera entre la paz y la guerra es cada vez más difusa. Un fallo de comunicación en el estrecho de Taiwán, una colisión entre buques o un apagón cibernético pueden ser la chispa que desencadene una escalada incontrolable. Todo apunta a que avanzamos hacia dos mundos en paralelo, dos visiones enfrentadas sobre el rol del Estado, la libertad digital, la soberanía tecnológica y la gobernanza global. Hoy la respuesta no es definitiva, pero el reloj avanza. Estados Unidos y China no solo compiten por mercados o innovación, están en una batalla más profunda, la de definir las reglas del juego global. No es una guerra declarada, pero ya está afectando a tu economía, a tu seguridad y a tus decisiones cotidianas. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque en este tablero la ignorancia no es una opción. En un mundo global, solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro. Suscríbete, comenta y comparte, porque quien entiende el poder, entiende el mundo.